Bueno, muchachos, buenos días. ¿Qué- ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien me podría recordar qué fue lo que hicimos la clase pasada? Los conjuntos, profe. Pero nosotros nos quedamos en el conjunto de los números enteros. Y dejó la tarea. ¿Y me recuerdas cuál era la tarea? Hacer un, hacer un conjunto de de los continentes, el conjunto de la Del Tierra. planeta Tierra. Ah, listo. Bueno. Porque el de los continentes lo puso el profe como ejemplo en clase y la tarea es del planeta. Conjunto de la Tierra, sí. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio rápido. Nuestro conjunto era un conjunto grande llamado Tierra, ¿no? Entonces, La tarea era del conjunto y del subconjunto. sí, entonces, ¿nuestro primer conjunto cuál era? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, nuestro conjunto era tierra. Y yo les dije que hicieran, pues, que hicieran un conjunto de la tierra y que en él ubicaran o hicieran la caracterización de unos diferentes subconjuntos, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cuáles nombres o cuáles subconjuntos pusieron? Yo puse el de los continentes. Continentes. Dime, Brian. Y luego el de los países. Espera, Geraldine. Dime, ¿Brian o Brian? No, profe, ya no comprendo. ¿No? Vale, listo. Entonces me dices los continentes. ¿Y qué más, Geraldine? Y luego puse los países. Listo. Pero tú hiciste un conjunto de continentes y dentro del conjunto de los continentes pusiste países o aparte. Yo puse el conjunto de los continentes, sí, teacher, como se lo dijo, y el subconjunto los países. Listo. Yo Entonces, lo entendí así. listo. Entonces nosotros tenemos que en la Tierra tiene una parte o una capa terrestre que la llamamos continentes, ¿no? ¿Cuántos continentes hay? 5. Listo. Y esos, 5. y esos continentes están divididos por ciudades, países o naciones, ¿no? Sí, señor. Entonces acá dentro del conjunto continentes vamos a poner países. Pero es que solo la Tierra tiene continentes, ¿o qué más tiene la Tierra? Mares, océanos. Ya, entonces lo otro que podríamos hacer era escribir acá agua, que hay mucha agua, y podríamos acá poder puesto el ejemplo de países y este que sean. Más o menos así era como iban a hacer el ejercicio, como les hubo de haber quedado el ejercicio, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces eso era más que todo para que entendiéramos y comprendiéramos bien qué es lo de los números, qué es un conjunto, ¿no? Nosotros en la clase pasada pudimos ver que eran números enteros. Sí, vemos. Sí, listo, muy bien. Entonces, no, una pregunta, muchachos, ¿ya todos tienen el módulo?
No, pero No, yo, profe, Se lo recomiendo para la próxima clase porque ya voy a empezar a hacer al menos un ejercicio, el primero. Entonces, para empezar para que la próxima clase podamos solucionar más problemas del módulo, porque es que son 200 preguntas y pues solucionarlas acá en clase van a ser complicado. Bueno, aparte, esa era la tarea que les había dejado, y sí, la mayoría me imagino que pudieron haberlo hecho así. De pronto en lo de los subconjuntos sí podíamos escribir otros nombres más concretos, como digamos una ciudad o pueblo o departamento. Y en los océanos o en el subconjunto de agua podríamos haber escrito mares, lagunas, humedales, así, todo lo que tenga que ver con agua. Y en la otra, pues, con lo que esté en el continente. Se nota mucho, se queda repegado esto. Bueno, muchachos, entonces nosotros vimos la clase pasada unos conjuntos llamados, un conjunto grande llamado números enteros. Pero es que los números enteros hacen parte de un conjunto muy grande, que se llama conjunto de los reales. Ay, no, no, aquí. Entonces nosotros acá dentro de este conjunto tenemos otro subconjunto y un subconjunto mucho más grande, que también va a estar dividido o también va a estar con otros subconjuntos. Entonces, en el primer conjunto o este conjunto pequeño que tenemos acá, es el conjunto de los números naturales. Como nosotros vimos en la clase pasada, también hay un conjunto grande que hace parte, bueno, que tiene en el mismo conjunto la parte de los conjuntos naturales, que son los positivos. Y a estos números los conocemos como números enteros. Pero es que también estos conjuntos de números enteros hacen parte de un conjunto mucho más grande que se llama números racionales. Y si pueden ver por acá, hay otro conjunto como que aparte de los conjuntos que les estoy escribiendo y les estoy representando. A este conjunto lo conocemos como conjunto de números irracionales. Entonces, y este conjunto grande que tenemos acá, este macro conjunto lo llamamos números reales. ¿Qué nos quiere decir todo este conjunto o pues esta representación? ¿Se acuerdan qué son los números naturales? ¿Alguien recuerda o me... ¿Qué sirve para contar objetos si son los enteros positivos? Y son números exactos. Si tienen una unidad, o sea, la unidad es exacta. Los números enteros, ¿alguien me puede recordar qué son?
¿Alguien me puede recordar qué son los números enteros? Los que contienen los números naturales, Y además, ¿qué? eh, el mínimo común múltiplo, No. No, no, lo que tú me dices del mínimo común múltiplo es una forma para solucionar algún problema que nos dan. En este caso, solo les estoy preguntando o que me recuerden qué es la definición o cuál es la definición de números enteros. Ya la compañera Geraldine nos dijo que los números naturales eran los enteros positivos y que tenían que cada elemento tenía un valor de una unidad o un valor exacto. Ahora les pregunto, ¿qué son los números enteros? Sí, muy bien, Andrea. Los números enteros, los números naturales hacen parte de los números enteros, correcto. Pero es que a tu definición te falta algo. ¿Qué es Dime, el conjunto de números, profe? O sea, que abarca toda la numerología. más o menos. Dime, Brian, ¿qué me ibas a decir? Son los números positivos y negativos. Listo, muy bien. Entonces, como nos dijo Geraldine y nos dijo Brian, son todos los números, todos los posibles números que hay entre menos infinito y más infinito, pasando por la mitad o teniendo en la mitad el cero. Ahora, nosotros hicimos, yo les hice la representación de la recta numérica, No sé. ¿no? Listo, vale. Entonces, ahorita lo voy a hacer. Con respecto a, bueno, mejor hagámoslo de una vez porque eso. Después me pierdo. Entonces, acá en la parte de arriba del círculo, yo voy a dibujar una línea. Y esta línea me va a representar una recta. Y esta recta, como pueden ver, en cada extremo tiene una flechita, ¿no? Y esa flecha nos está diciendo que está la dirección o los números que hay hacia ese sentido de la flecha. En la parte derecha va a ser más infinito. Y en la parte izquierda vamos a tener todos los posibles números de menos infinito. Ahora nosotros tenemos que en la mitad tenemos un numerito muy importante, que es el número 0. Este número 0 nos está diciendo que desde el 0 hacia la derecha, vamos a tener todos los números positivos y van a ser naturales. Del 0 hacia la izquierda, vamos a tener todos los números negativos y ese margen ese margen no, sino ese espectro de hacia el infinito van a ser los números enteros negativos. Si juntamos toda la recta numérica, vamos a tener todo el conjunto de los números enteros, tanto positivos como negativos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o duda?
¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que les estoy explicando? ¿Que cuáles son los números naturales y cuáles son los números enteros? No, señor. No, profe. Listo. Ahora sí. Entonces, como les venía diciendo, del 0 hacia la derecha vamos a encontrar todos los números o todo el conjunto de los números naturales. Y del 0 hacia la izquierda vamos a tener todo el conjunto de los y estos son el conjunto de los números enteros negativos. Pero es que como podemos ver acá en el conjunto nos dice que el número de enteros es todo este espectro. O sea, todo este desde esta línea amarilla que van a ver es la representación de todos los números enteros, o sea, todo el conjunto de los números enteros. Ahora, listo. Ahora, muchachos, también podemos ver, o como pueden ver acá, hay otro conjunto que se llama, o le escribí números racionales. ¿Alguien recuerda de lo que, no de lo que hemos visto, sino de lo que ya estudiaron o de lo que vieron en algún momento? ¿Alguien recuerda qué son los números, números racionales? Geraldine, me dices que... dime, Brian, y ya te respondo, Geraldine. Son los que los números racionales, yo que me acuerdo, son los que se expresan durante los números enteros. ¿Puedes hablar un poco más duro? Es que no te escucho. Los números racionales, yo me acuerdo que son los que se expresan durante los números enteros. Pero, ¿cómo lo representas? Digamos, por medio de las fracciones. Por medio de las fracciones, muy bien. Eso era lo que yo quería que llegáramos. Y muy bien, Brian, muchas gracias. Ahora me dices acá, Geraldine, de que tienes la duda de que si se pueden dividir positivos y negativos, sí. Los positivos y los negativos los podemos dividir normalmente, eso no incumbe ni cambia nada. Lo único que tenemos que darnos cuenta es dónde o cuál es el número que está acompañando el negativo.
Luego te voy a explicar eso. En este momento quiero que entiendan bien cuál es todo el conjunto de los números para así mismo poder saltar a empezar a hacer los problemas del módulo. Entonces, como dice nuestro compañero Brian, los números racionales van a ser aquellos los números racionales van a ser aquellos números que se representan con algún valor de los números enteros, pero esta representación es los números racionales van a ser aquellos números que se representan con algún valor de los números enteros, pero esta representación está definida por una fracción o la división de los valores escogidos. Y se preguntarán, uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso de fracción o la división de los valores escogidos? Nosotros sabemos o tenemos presente que las fracciones las escribimos así, ¿no? 1, pero es que acá no va a salir. 1 sobre 2, ¿no? Eso es una fracción. Pero esta fracción, ¿cuánto es el valor de esa fracción? Pues ahí sí pueden hacer uso de la calculadora, muchachos, para hacer o para obtener ese valor. Pueden entrar en la calculadora y hacer o escribir tanto 1 sobre 2 o 1 dividido entre 2. Los dos valores les tienen que dar lo mismo. ¿Alguien ya lo hizo? 0.5, profe. Listo. Entonces, en este valor me da 0.5. Ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ese 0.5 ¿qué nos representa? ¿O qué creen que puede representarnos ese 0.5? Un número entero. Disculpen. No todos, por favor. Un número entero. Sí, es 0.5, pero ¿qué nos dice ese 0.5?
O bueno, esto, tomándolo de las fracciones, voy a borrar esto. Recuerden, y si tienen dibujado me gustaría que hubieran dibujado este conjunto grande, porque lo voy a borrar igual, pero igual lo vamos a necesitar para un futuro. Entonces acá borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto. Entonces, yo les estoy preguntando, o bueno, esto es a lo que llegamos. Esto lo conocemos como fracción, ¿sí? ¿Eso lo conocen como fracción, muchachos, o con otro nombre lo conocen? ¿Bajo qué otro nombre conocen esa representación que les estoy mostrando ahí? División, maestro. ¿Listo? División o fracción. En este caso, vamos a mirar en la fracción y no lo de la división. Cuando tenemos esta fracción de 1/2, nos está diciendo que nosotros tenemos, ya si sea un círculo o un cuadrado o un rectángulo o cualquier figura geométrica que tengamos acá. Esto cuando yo la dibujo, ¿qué representación o qué cantidad tiene ese círculo? Muchachos, o sea, este círculo, ¿a qué equivale? ¿O cuánto vale ese círculo? A los 0.5 que dijo la compañera. No, en este caso todavía no. Vamos a hacer esa representación del 0,5. Pero en este caso tenemos es el círculo completo. A ¿Cómo? 1. Ah, listo. Entonces, ¿quién fue que me lo dijo? Ese no- David. David, listo. Muchas gracias, David. Entonces, nosotros tenemos la representación de ese círculo, lo vamos a escribir numéricamente. Entonces, ¿cómo vamos a representar ese círculo con un número? El mejor y el más exacto en este caso, porque solo tenemos un círculo, es 1. Muy bien. Ahora tenemos esta fracción de acá. Esto. Y nos está diciendo 1/2 o 1/2. Cuando tenemos esto en las fracciones, nos dice que tenemos que en el denominador, ¿recuerdan cuáles son las partes de una fracción? Sí, señor. Entonces el de arriba es el de arriba va a ser igual al numerador y el de abajo va a ser igual a Denominador. listo. Entonces, nosotros cuando tenemos esta representación de las fracciones, nos están diciendo que hay un denominador o hay un número que tenemos que dividir nuestro objeto las veces que nos dice el denominador. En este caso, ¿cuántas veces nos dice que... Ay, no. Así, ¿cuántas veces nos dice que vamos a dividirlo? 2. Listo, pero vamos a... ¿Ibas a decir algo, Geraldine? Lo que dijo el compañero, maestro. Vale. En este caso nos van a decir que vamos a dividir 2 veces o que queremos tener 2 partes iguales del mismo elemento. Como podemos ver en el ejemplo, yo escribí o dibujé un círculo. ¿Cómo podemos hacer para que en ese círculo hayan 2 divisiones? O 2 partes iguales. Dividiéndolo por la mitad. ¿Y cómo nosotros hacemos esa representación de dividir?
Entonces nosotros cogemos y podemos hacerle esta línea así. ¿Es correcto? Como Sí, señor. como dividimos ahí el círculo, ¿es correcto? Pero primero sería vertical, ¿no, profe? Por eso les estoy preguntando, o sea, ¿es necesario o esa representación que hice ahí de la línea es correcta? Si es un círculo Yo exacto, sí. digo que no. Entonces, ¿quién fue el que me dijo que era un círculo exacto? Que sí. Yo también digo que no. David, Juan David, muy bien, David. Y Andrea y Geraldine me dicen que no. Creo que sí, está bien. A lo que voy es, escuchen lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos un círculo y lo queremos dividir por dos partes iguales. ¿Es necesario que la división sea vertical u horizontal? Dime, Brian. No es necesario, profe. Desde que las dos partes sean iguales, no veo que sea necesario. Muy bien. Para la próxima, como consejo, Brian, intenta como hablar más despegado del celular o de la bocina para que te podamos entender mejor. Porque se te escucha muy pegado. Entonces, no se te entiende muy bien lo que dices. Correcto, Brian, como tú dices y como yo les estoy diciendo, y para que me entienda Geraldine y Andrea, esta representación esta representación, si yo escribo esta linecita acá, tanto la parte de este lado, tanto tanto este lado como este lado, ¿tienen la misma cantidad? sí. Sí, señor. Listo. Esa es la normal, la división normal que nosotros hacemos de un círculo, que es vertical. Pero la representación que yo les hice fue esta. Y les pregunto, ¿esto y estas partes, esas dos partes son iguales? Sí. Porque son, dime, Lina. Profe, pues digamos en este caso se puede, o sea, digamos, pues para mí no tiene nada que ver usted cómo haga la línea, pues porque en un círculo va a quedar pues igual las partes. En cambio, pues digamos, si usted lo hace en un triángulo, si usted va a hacer la división por la mitad, pues van a quedar iguales las dos partes, pero si usted lo va a hacer un poquito más arriba, digamos, llegando a la punta, pues a usted le va a quedar más pequeña la parte de arriba que está en punta que las dos partes, pues que la parte de abajo. Muy bien, correcto. Perfecto, Lina. Si todos, ¿vas a decir algo más? No, listo. No. Y como nos dijo la compañera Lina, pues es la forma en la que tenemos que pensar con este círculo. El círculo es perfecto, por todos los lados es igual. Entonces no importa por dónde nosotros hagamos la línea, si la línea pasa por el centro del círculo, todos los lados van a ser iguales. En este caso, ¿cuál es el centro del círculo? Pues sería por acá. Radio. Por acá. Un punto, solamente el punto. En este momento, sí, se conoce como radio y diámetro. Pero en este caso todavía no lo sabemos. Entonces, la mitad es acá el centro del círculo. Entonces, nosotros podemos trazar tantas líneas queramos, pero que pasen por el punto medio del círculo para que tanto la parte de derecha de la línea y la parte izquierda de la línea tengan la misma proporción. Bien, eso era ya aparte. Como también dice Lina, y tiene toda la razón, cuando nosotros tenemos un triángulo y si le hacemos la línea cada vez más arriba o más abajo, la figura ya no va a ser igual. Hay que tener en cuenta eso. Pero en este momento nosotros estamos solo en el círculo.
Listo, entonces nos dicen que vamos a dividir ¿cuántas veces el círculo? Bueno, ¿cuántas partes tenemos que dividir el círculo que sean iguales? 2. 2 partes, acá las tenemos, ¿no? Y el numerador es el que me dice cuántas partes vamos a tomar o cuántas partes vamos a colorear. En este caso, ¿cuántas partes nos dice el numerador que tenemos que colorear? Una. Una. Una, entonces... Uy, me fui. Listo, coloreamos una parte. Entonces, ¿cómo nos quedó el círculo? Coloreado. Nos, Dividido. sí, nos quedó coloreado y dividido y solo escogimos una parte, ¿no? Y esa parte, ¿cuánto equivale sí, cuánto equivale al círculo que nosotros dibujamos? Un cuarto. ¿Un cuarto? La O- mitad. Un medio, que te- 0.5. un medio. Entonces acá, Un como medio. podemos ver, es que solo hicimos una línea y tenemos son 2 partes iguales. Si dibujamos o coloreamos una parte, nos va a dar la mitad, ¿no? Y cuando nos dije, o cuando yo les pregunté cuál era el valor de un medio, me dijeron que era ¿cuánto? 0.5. 0.5. 0.5. Y 0.5 es la mitad de uno. Sí, señor. Sí. Sí. Ahora, ¿para qué era esto? Porque la representación como nosotros vemos, bueno, ya se va a acabar la clase, muchachos. Entonces, no tienen el módulo todavía, ¿no es cierto? Sí, señor, ya. Profe. Señor. Bueno, No, Señor. profe, yo no. bueno, muchachos, para las personas que tienen el módulo, háganme el favor y solucionan la pregunta 1 y la pregunta 2 del módulo. Y la otra clase venimos y la solucionamos acá en clase y espero, ojalá todos pudiéramos, que ya dentro de 8 días todos tengamos el módulo. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Señor. No, señor maestro. Vale, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que les tengan una muy buen fin de semana. Por favor, vayan y voten mañana, así sean blanco, pero vayan y voten. Ejerzamos nuestro derecho de la democracia. Y ya, que tengan unos buenos éxitos y muchas bendiciones. Hasta luego. Igualmente, profe, gracias.